Con el saludo, mi nombre es María Fernanda Tulande. Voy a explicar el problema 2, en donde se elaboró la encuesta en Google Forms, la cual consta de 7 preguntas. La encuesta es sobre el bufete de abogados penalistas del Caucasas. Lo primero que hicimos es la elaboración de la tabla de distribución de frecuencias, donde los datos son 56, el mayor valor es de 30, el menor valor es de 25, rango de 5, diferencia entre mayor y menor valor, clases 3. La amplitud es 5 dividido 3, que es igual a 1,61, redondeado a 2. En la segunda tabla hicimos la distribución de frecuencias, en donde se encuentran los límites inferiores y límites superiores, que van del 25 al 26, al 27, al 28, al 29, al 30, donde encontramos también la marca de clase, que es límite inferior al límite más límite superior, dividido 2. Eso da 25,5, 27,5 y 29,5. Encontramos la frecuencia absoluta, donde se cuentan los que están en el límite inferior entre 25 y 26, que son 15, los que están en el 21 y 28, que son 17, y los que se encuentran en el 29 y 30 años, que son 24, lo que da un porcentaje de 56, que son 56 datos en total. La frecuencia relativa, que es la suma de... se divide las 15, que es la frecuencia absoluta, dividido 56, que es el total de los datos, lo que da 0,27, dando un total de 1. Encontramos también la frecuencia absoluta, que son las frecuencias absolutas que va sumando. O sea, 15 más 17 da 32 y 32 más 24 da 56. Encontramos también las frecuencias relativas acumuladas, que son la suma de las frecuencias relativas, en donde se va a sumar 0,27 más 0,30 más 0,43, lo que da 1, un total de 1. En la figura 1 encontramos un histograma de frecuencias de edades de los abogados del bufete. En la 2 realizamos la tabla auxiliar para calcular la medida aritmétrica o promedio de datos agrupados, donde encontramos una tabla para el cálculo de medida aritmétrica, donde encontramos límites inferiores y límites superiores. Encontramos la sumatoria total de ZI y FIP, lo que hace igual a 1,558,0. Esa sumatoria es x igual a 1 sobre 56, sumatoria de ZI punto por phi, eso es igual a 1 sobre 56 por 1,558, lo que da igual a 27,8214. De acuerdo con estos resultados, el promedio de edad de los abogados que trabajan en el bufete es de 27,82 años, aproximadamente tendrían una edad promedio de 28 años. Tercero, la elaboración de la tabla auxiliar para calcular la varianza y a partir de ella definir la varianza, desviaciones estándar y coeficiente de variación. Encontramos la tabla 4, que es la base del cálculo de la varianza, donde encontramos límites inferiores y límites superiores que van desde el 25 hasta el 30, el ZI que da 25,5, 27,5 y 29,5, que es la sumatoria del límite inferior más límite superior, dividido 2. Encontramos el ZI a la 2, que es el ZI multiplicado 2 veces. Encontramos el FIT y la sumatoria del FIT con ZI a la 2, que es igual a una sumatoria de 43,496. La fórmula que encontramos es a la 2 igual a 1 sobre n, sumatoria de FI por ZI a la 2 es igual a menos x a la 2 igual a 1 sobre 56 por 43,496 menos 56 por 27,8214 a la 2 dividido 56, eso da 150,31 sobre 56, que da un 2,6841. Así la varianza del conjunto de datos agrupados es de 2,6841, con lo cual la desviación estándar corresponde a S raíz de 2,6841, que es igual a 1,6383. Por lo tanto, con S es igual a 1,6383 y X es igual a 27,8214. El coeficiente de variación es coeficiente de variación igual a S sobre X por 100%, que es igual a 5,89%. Según los resultados obtenidos del coeficiente de variación 5,89%, se obtiene que los datos de edad de los abogados están poco dispersos, son relativamente homogéneos y están agrupados alrededor del promedio, lo cual sugiere una baja viabilidad. En el segundo encontramos la cantidad de hijos de los abogados del bufete, que encontramos en la tabla 5, la cantidad de los hijos de los abogados que laboran en el bufete. Elaboramos la tabla de distribución de frecuencias, que son n, que es igual a 56 datos, mayor valor 5, menor valor 1, rango 4 y clase 3. Encontramos la amplitud, que es 4 sobre 3, que es igual a 2. En la tabla 6 encontramos la distribución de frecuencias, que va límite inferior, límite superior. En el límite inferior encontramos 1, en el límite superior encontramos 2, 3, 4, 5 y 6. Encontramos la marca de clase, que es la sumatoria de 1 más 2 dividido 2. Encontramos la frecuencia absoluta, que da un total de 56 datos. Encontramos la frecuencia relativa, que da 1. Encontramos la frecuencia absoluta acumulada, que es 46 más 7 da 53 y 53 más 3 da 56. Encontramos la frecuencia relativa de relativa acumulada, que es la sumatoria de 0,82 más 0,13, que es igual a 0,95, lo cual da un total de 1. En la figura 2 encontramos un histograma de frecuencias, cantidad de hijos de los abogados del bufete. Encontramos en el segundo una realización de la tabla auxiliar para calcular la media aritmétrica o promedio de datos agrupados. En la tabla 7 podemos ver que la tabla para el cálculo de la media aritmétrica, que es igual límite inferior más límite superior, que van del 1 al 6. Encontramos la sumatoria del ZI, que es la suma del límite superior más inferior dividido 2. Encontramos el FIT, que es la cantidad que se encuentra entre el límite superior y entre 1 y 2, los hijos, el total da 56. Encontramos la sumatoria del ZI por FI, que es igual a 110,0. La sumatoria sería igual a x igual a 1 sobre 56, sumatoria de FIT por ZI por FIT es igual a 1 sobre 56 por 7,775 igual a 1,9643. Así el promedio de los hijos de los abogados que laboran en el bufete es de 2 hijos, que es igual a 1,9643. En la tercera elaboración de la tabla auxiliar para calcular la varianza y a partir de ella definir la varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, encontramos la tabla 8, que es la base del cálculo de la varianza. Encontramos límites superiores y límites inferiores, el x y a la 2, el phi y la sumatoria, que da 2,80,0. Eso da 1 sobre 56 por 280 menos 56 por 1,9643 a la 2 sobre 56, eso da 63,93 igual sobre 56, que da igual a 1,1416. Así la varianza del conjunto de los datos agrupados es de 1,1416, por lo cual la desviación estándar corresponde a S raíz de 1,1416, que es igual a 1,0685. Por lo tanto, con S es igual a 1,0685 y X es igual a 1,9643. El coeficiente de variación es de coeficiente de variación sobre S sobre X por 100%, que es igual a 54,40%. Según el valor del coeficiente de variación 54,40%, se tiene que los datos están dispersos, son heterogéneos y no están agrupados alrededor de la media, lo que implica una alta viabilidad.
En el tercer punto en la tercera encontramos el número de posgrados terminados, especialización o maestrías. Lo primero que hicimos es la elaboración de la tabla de distribución de frecuencias, que son n igual a 56 datos, mayor a valor de 5, menor valor 1, rango 4 y clases 3, la amplitud es de 4 dividido 3, que es igual a 2. En la tabla 10 encontramos la distribución de frecuencias, donde encontramos límites inferiores y límites superiores, del 1 al 6, la marca de clase, la frecuencia absoluta que da 56 datos, la frecuencia relativa que da 1 y la frecuencia absoluta acumulada, que es la sumatoria desde 44 más 9 más 3, que da 56 datos, la frecuencia relativa acumulada que da 1. En la figura 3 encontramos el histograma de frecuencias, cantidad de posgrados terminados por los abogados del BUFEC. En la segunda realizamos la tabla auxiliar para calcular la media aritmética o promedio de datos agrupados, como podemos representar en la tabla 11, que es una tabla para el cálculo de la media aritmética, donde encontramos límites inferiores y límites superiores del 1 al 6, x1, que es la sumatoria dividido sobre 2, phi, que da 56 datos, y la suma de fi y phi, que da 114,0. Eso da igual a x igual a 1 sobre 56 por 1,14, que es igual a 2,0357. Se tiene que el promedio de posgrados terminados de los abogados del BUFET es de 2,0357. Tercera, en la elaboración de la tabla auxiliar para calcular la varianza, y a partir de ella viene la varianza de desviación estándar y coeficiente de variación. Encontramos la tabla 12, que es una base del cálculo de la varianza, donde encontramos los límites inferiores y límites superiores, el phi 2, la sumatoria de phi sobre xi a la 2, que es igual a 300,0. Eso es igual a s a la 2 sobre 1 sobre n, sumatoria de phi por x y a la 2 menos x a la 2, eso es igual a 1 sobre 56 sobre 300,0, menos 56 por 2,0357 a la 2 sobre 56, que da 67,93 sobre 56, que da 1,2130. Así la varianza del conjunto de datos agrupados es de 1,2130, por lo cual la desviación estándar corresponde a s raíz de 1,2130, que es igual a 1,1014. Por lo tanto, con S sería igual a 1,1014 y x a de 2 sobre 0,357. El coeficiente de variación es coeficiente de variación sobre S sobre X por 100%. Eso daría igual a 54,10%. De acuerdo al valor del coeficiente de variación, 54,10%, se tiene que los datos están dispersos, son heterogéneos y no están agrupados alrededor de la media, lo que implica una alta viabilidad. Una variabilidad también. En el 4 encontramos la cantidad de procesos penales que lleva cada abogado en promedio al mes. Encontramos una elaboración de la tabla de distribución de frecuencia, donde n son 56 datos, mayor valor es 10, el menor valor es 2, el rango es 8 y la clase es 5, la amplitud es de 8 sobre 5, que es igual a 2. En la tabla 14 encontramos la distribución de frecuencias del límite superior y límite inferior, marca de clase, frecuencias absolutas, frecuencias relativas que dan 1, frecuencias absolutas acumuladas que dan 56 datos, frecuencias relativas acumuladas que dan 1,00. En la figura 4 encontramos un histograma de frecuencias, cantidad de procesos penales que lleva cada abogado mensualmente. Encontramos dos realizaciones de las tablas auxiliares para calcular la media aritmética o promedio de los datos agrupados en la tabla 15, en el cual calculamos la media aritmética, que encontramos límite inferior y límite superior, x1, que es la sumatoria del límite inferior más límite superior dividido 2, y el phi, que da 56 datos en total, la sumatoria de xi por phi, que es igual a 288,0. Eso da igual a 1 sobre 56 por 288 es igual a 5,1429. La cantidad de los procesos penales promedios que tiene cada abogado es de 5,14. La cantidad de procesos penales promedio que tiene cada abogado es de 5,1429. En la tercera encontramos una elaboración de la tabla auxiliar para calcular la varianza y a partir de ella definir varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. En la tabla 16 encontramos bases del cálculo de la varianza, donde encontramos límite inferior y límite superior, que van del 2 al 11. Encontramos el xi, que es la sumatoria de los límites inferior y superior dividido 2. Encontramos el xi a la 2, que es dividido 2 veces el xi. Encontramos el fit, que da una sumatoria de cada caso límite inferior y límite superior. Encontramos la sumatoria total de phi de x y a la 2, que es igual a 1,906,0, que sería sobre 1 sobre 56 por 1,906 menos 56 por 5,1429 a la 2 sobre 56, lo que daría 424,90 sobre 56, que es igual a 7,5875. Así la varianza del conjunto de los datos agrupados es de 7,5875, con lo cual la desviación estándar corresponde a S sobre raíz cuadrada de 7,5875, lo que da igual a 2,7545. Por lo tanto, S es igual a 2,7545 y X es igual a 5,1429. El coeficiente de variación es de 53,56%. Teniendo en cuenta el resultado del coeficiente de variación de 53,56%, se puede establecer que los datos son dispersos, heterogéneos y no se agrupan alrededor del promedio, lo que sugiere que son altamente variables. Encontramos en el quinto punto la cantidad de días a la semana que asiste al bufet para atender directamente a los clientes. Encontramos la elaboración de la tabla de distribución de frecuencias, donde son 56 datos, el mayor valor es de 6, el menor valor es de 1, el rango es de 5, la clase es 3, la amplitud es de 5 sobre 3, que es igual a 2. En la tabla 18 encontramos distribuciones de frecuencias, donde encontramos límites inferiores y límites superiores del 1 al 6. Encontramos marca de clases, encontramos frecuencias absolutas, donde el total es de 56 datos. Encontramos frecuencias relativas, donde da 1,0. Encontramos frecuencias absolutas acumuladas, donde da 56 datos. Y encontramos frecuencias relativas acumuladas, donde da 1,00. Encontramos en la figura 5 el histograma de frecuencias, cantidades de días a la semana que los abogados asisten a atender a los clientes en el BUFEC. Encontramos en la segunda la realización de la tabla auxiliar para calcular la media aritmética o promedio de los datos agrupados. En la tabla 19 podemos encontrar la tabla para el cálculo de la media aritmética, donde encontramos límites inferiores y límites superiores que van del 1 al 6. Encontramos el xi, encontramos el fit, que da 56 datos en total, y la sumatoria de xi y phi, que es igual a 258,0. Eso sería 1 sobre 56 por 2,58, que es igual a 4,6071. Se tiene que cada hogar promedio asiste 5 días, que es igual a 4,6071 a la semana, a atender los clientes del BUFET. En la tercera, elaboración de la tabla auxiliar para calcular la varianza y a partir de ella definir la varianza y la desviación estándar y el coeficiente de variación. Encontramos la tabla 20, que es el base del cálculo de la varianza, donde encontramos límites inferiores y límites superiores que van del 1 al 6, la sumatoria de xi y xi2, encontramos phi y encontramos la sumatoria de xi
de x y a la 2 phi, que es igual a 1,260,0. Eso sería 1, sobre 56 por 1,60 menos 56 por 460, 71 sobre 2 dividido 56, que da 71,40 sobre 56, que eso da igual a 1,2750. Así que la varianza del conjunto de los datos agrupados es de 1,2750, por lo cual la desviación estándar corresponde a S raíz cuadrada de 1,2750, que es igual a 1,1292. Por lo tanto, con S es igual a 1,1292 y X es igual a 4,60. El coeficiente de variación es 24,50. De acuerdo con el resultado del coeficiente de variación, 24,51%, se tiene que los datos están poco dispersos, son relativamente homogéneos y se agrupan alrededor de los promedios, lo que sugiere una baja variabilidad. Encontramos el sexto punto, que son procesos penales ganados desde que elabora en el buffet, procesos ganados sobre procesos llevados por 100. Encontramos la elaboración de la tabla de distribución de frecuencias, donde son 56 datos, mayor valor es 100% y el menor valor es 10%, el rango es 90%, la clase son 6, la amplitud son 90% sobre 6, que es igual a 1,5%. En la tabla 22 encontramos la distribución de frecuencias, que van del 10% al 100%, encontramos la marca de clase, encontramos frecuencias absolutas, que son en total 56 datos, encontramos frecuencias relativas, que es 1,00 en total, la frecuencia absoluta acumulada, que dan 56 datos, la frecuencia relativa acumulada, que da 1,00. En la figura 6 encontramos el histograma de frecuencias de porcentajes de los procesos penales ganados por abogados. En el segundo punto realizamos la tabla auxiliar para calcular la media aritmétrica o promedio de datos agrupados, como mostramos en la tabla 23, que en la tabla 23 es para cálculo de media aritmétrica. Encontramos límites inferiores y límites superiores del 10% al 100%, XI que van hasta el 92,5%, el FIT que dan 56 datos en total y la multiplicación de XI por FIT que da igual a 26,52,5%. Eso sería 1 sobre 56 por 2,52,5%, que es igual a 47,3661%. El promedio de estos casos penales ganados por los abogados del buffet es de 47,3661%. En la tercera elaboramos una tabla auxiliar para calcular la varianza y a partir de ella definir varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, como se puede mostrar en la tabla 24, que es la base del cálculo de la varianza, que va del límite superior al límite inferior. Encontramos del 10% al 100%, encontramos el XI a la 2, encontramos el FIT, encontramos el FI XI a la 2, que es igual a 17,58,53,8%, que sería 1 sobre 56 por 175, 8,56,8%, menos 56 por 47,3661% a la 2, que da igual sobre 56, que da igual 50,25, que es igual a 50,215,14% sobre 56, que eso da igual a 8,96,6989%. Así la varianza del conjunto de datos agrupados es de 8,96,6989%, con lo cual la desviación estándar corresponde a S raíz de 8,96,6989, que es igual a 29,94,49%. Por lo tanto, con S es igual a 29,94,49% y X es igual a 47,36,61%. El coeficiente de variación es 63,22%, estimado que el coeficiente de variación es del 63,22%. Se puede establecer que los datos son dispersos, heterogéneos y no se agrupan alrededor del promedio, lo que sugiere que son altamente variables. Encontramos la séptima pregunta, que es la duración de promedio de los procesos en meses. Lo primero que hicimos es la elaboración de la tabla de distribución de frecuencias, que son n datos 56, mayor valor 6, menor valor 1, rango 5, clase 3, amplitud 5 sobre 3, que es igual a 2, y en la tabla 26 encontramos la distribución de frecuencias del límite inferior al límite superior, que van del 1 al 6, la marca de clase, la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, que da un total de 56 datos, la frecuencia relativa acumulada, que da 1,00. Encontramos en la figura 7 el histograma de frecuencias, duración de los procesos de meses. Encontramos la realización de la tabla auxiliar para calcular la media aritmétrica o promedio de datos agrupados. En la tabla 27 podemos reflejar la tabla para el cálculo de la media aritmétrica, que va del 1 al 6. La XI, que es 5,5, el FIT, que va a 56 datos, y XI por FIT es igual a 168,0, que sería 1 sobre 56 por 168, que es igual a 3,0. Se tiene que el promedio de duración de un proceso penal es de 3 meses. En la tercera elaboramos una tabla auxiliar para calcular la varianza y a partir de ella la varianza de la desviación estándar y el coeficiente de variación. Como podemos ver en la tabla 28, la base del cálculo de la varianza va del límite inferior al límite superior, que es del 1 al 6, el XI y el XI2, el FIT y FIT X a la 2, que es igual a 650 sobre 0, que sería 1 sobre 56 de S por 650, que es menos 56, por 3,0 a la 2 sobre 56, eso da 146 sobre 56, igual a 2,6071, así que la varianza del conjunto de los datos agrupados es de 2,6071, con lo cual la desviación estándar corresponde a S raíz de 260,71, que es igual a 1,6147, por lo tanto S es igual a 1 sobre 6147 y X es igual a 3, el coeficiente de variación es igual a 53,82%. De acuerdo al valor del coeficiente de variación 53,82%, se tiene que los datos están dispersos, son heterogéneos y no están agrupados alrededor de la media, lo que implica una alta variabilidad.